Daniel capítulo 9. We won't be able to cover the whole chapter today. We'll cover his prayer today, and next week Vamos a we'll cubrir cover the answer to his prayer. solamente parte de esta oración y vamos a terminar donde el ángel Gabriel aparece, The work of redemption would be done donde se habla in del 70 weeks, trabajo de la within redención, 70 weeks of years, 490 years. donde hablamos de alrededor de 300 That was años. the answer. Esa We'll fue go la over that next oración. week, Vamos a hablar de eso la siguiente weeks. semana, la segunda parte del capítulo 9, muy importante en la Biblia. Now let's look at verse 1. Así que Daniel chapter vayamos 9. a Daniel, In the first year versículo of Darius, the son 1. of En el año Ahasuerus, primero de of the Darío, hijo de lineage of the Asuero, Medes, de la nación de los Medos, who was made king over the que realm vino of a the ser rey Chaldeans. sobre el reino de los The first year caldeos. of his reign, En el I, año Daniel, primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros the number of el número de years los años de que specified habló by the word of the Jehová el Lord profeta to Jeremiah Jeremías, the prophet, that he would que count habían de 70 cumplirse las years desolaciones de and the Jerusalén desolations en of 70 Jerusalem. años. That's found in Jeremiah Esto es 29:10. encontrado en Jeremías 29:10, Jeremiah donde prophesied Jeremías profetizó that after 70 que years, después de God said, 70 "I will años, visit dice Dios, te my visitaré, people mi gente, mi pueblo, and restore them." y los restauraré. This was the 70th year. Y este era el año número Daniel 70. had been in Daniel Babylon as a había captive estado for 70 en Babilonia years. como cautivo 70 This años. was the very year. Esto es el mismo año que se cumple. Now he talks of the desolations Habla de of las Jerusalem. desolaciones de Jerusalén. This is the underlying theme Y este es el of the book of tema Daniel. importantísimo en el libro de Daniel, las desolaciones de Jerusalén. Jerusalén, el símbolo del pueblo de Dios, A symbol of his un church. símbolo de su iglesia. The church is God's people. La iglesia, el pueblo de Dios. Arose by any other name, still arose. You can call it anything else, but it's still Puedes arose. llamarla como And you can quieras, call God's people the church, you can call a la God's iglesia, people Israel, you can call Israel, God's people el pueblo de Dios, Judá, Mount Zion, el monte Sión, the New Jerusalem. la nueva Jerusalén. But Pero from the beginning, desde el principio, from Abraham's desde day, Abraham, God called out a cuando separate people. The word Dios ecclesia llama in Greek separado, means church, but significa iglesia, ecclesia means the eclesía, it's God's people. el pueblo de Dios. And Jerusalem Y Jerusalén represented representa that people, esa God's only gente, people. su gente, el pueblo de Dios. And this is the underlying theme. Este es el tema importante. El libro de Daniel se refiere a la desolación de Jerusalén 9 times 9 veces in the book of Daniel. en 9 el libro times. This is the de Daniel. underlying Este es el theme. tema This was principal the de thing that Daniel. drove him to prayer. Esto es lo que llevó a Daniel a su oración, las desolaciones de Jerusalén, porque Jerusalén Represented God's people. representa el pueblo de Dios, It represented God's covenant representa el pacto de with God's Dios, people. It representa what God was gonna do lo to que the Dios va a hacer a la earth. He tierra. was gonna restore all Va a things restaurar todas as las it was cosas in the beginning. como estaban en el Now it's principio. laying in desolation. Pero ahora está Walls todo are en all torn desolación, down. Nobody lives there. nadie vive ahí. For 70 years, Por 70 nobody had años been living there. nadie ha vivido ahí desolado. This was the desire of Esta nations, the hope of es Israel. el deseo de las naciones, su Jerusalem salvación. represented Jerusalén Jesus representaba and his church, Jesucristo and y his su iglesia long-term y goal este and plan objetivo of redemption. de plan de So it was a redención. great burden Sí que había una for gran Daniel carga to para see it Daniel lying a ver desolate. a Jerusalén desolada. And yet there is hope. Y aún hay And that's esperanza. what the book of Daniel Y tells esto us. es lo que We nos had to dice go Daniel, through many things, que many tenemos tribulations que before this plan would be con- atravesar muchas tribulaciones antes de que lleguemos a la revealed to meta. Daniel in order Sí que that people might not get- se le ha revelado a Daniel that there's yet trouble is gonna come. que habrá problemas que sobrevenir. Now, notice Nota that Daniel que Daniel in this prayer en esta did not oración pray for
no ora por él, He was not concerned no está preocupado about himself. acerca de él. His chief concern Su was for principal preocupación es por el reino de Dios, that Jerusalem represented. lo que representaba Jerusalén. Desolations of Jerusalem La desolación de Jerusalén represented representa God's cause, his esa causa. and his cause is Y esa causa es mucho más importante que nuestra causa. Amén. we're living in a me generation, even in the Vivimos en esta generación, inclusive en iglesias evangelistas, donde todo se enfoca en tus problemas. and these judgments that have come on us in this day Y este juicio ha llegado are because of that attitude in the por esa actitud de la iglesia. it's the judgment of God. Es el juicio de Dios en nosotros. He didn't pray for himself. No oró por él, He prayed for the cause of Zion. ora por la ciudad de Sión. Esa causa es mucho más importante Not our que happiness. nosotros. Esa felicidad es mucho más importante que la nuestra. His happiness instead of our happiness. Y si buscamos esa felicidad, seremos también felices. The Psalm 137 says, "If I forget Salmos Jerusalem, dice, let my right hand forget its skill." si te perdonare, Forget its skill. If I do not remember you, si no te Jerusalem, recordare, let my tongue cling to the roof of my mouth. If I do que not mi exalt lengua Jerusalem above my salga, chief joy, si no exaltare a Jerusalén Psalmist says. mucho más arriba que mi gozo mismo. If Jerusalem, Si Jerusalén, I don't mean carnal Jerusalem, y I don't no mean the Jerusalem that quiero can decir touch esa my Jerusalén que puede tocarse con nuestras manos, estoy hablando de la verdadera Jerusalén, la ciudad de Dios. If that is not our chief joy, Si esa no es nuestra principal preocupación, habrá que preocuparnos. if it's all about me and my happiness, Si todo es acerca de yo y mi felicidad, nunca llegaremos a ello. Si perdiéramos nuestra vida, la encontraremos. if we seek to be happy, Pero si buscamos ser we will be felices, sad. encontraremos If we seek God's tristeza. happiness, Si buscamos el reino de Dios, Jerusalem, the Jerusalén, city of God, la ciudad del Dios viviente, Hebrews, you have not come dice, no has venido, cristianos, no han venido to be touched. a un lugar que se pueda tocar. In other words, En otras not the old palabras, Jerusalem, no la vieja Jerusalén. but you have come to Mount Zion, Pero has venido al monte the city of the Sión, living God, la the ciudad city del of the Dios firstborn, viviente, the church, la the iglesia. living God. That's the new Jerusalem. Esa es la That's nueva Mount Zion. Jerusalén, That's ese es where el we've monte come. Sión, es ahí donde hemos llegado. And that ought to be our chief joy, Y ese debe de ser nuestro principal gozo, nuestro principal is the people of God. gozo es el pueblo de Dios, la causa de Dios, el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Whoever desires to Cualquiera save his que life, desee salvar su vida la perderá. to be happy, seek ¿Quieres ser felicidad? he'll lose it. La perderás. But whoever loses his Pero life for my sake cualquiera will find it. que perdiera Jesus said. su vida por mi causa So la the whole hallará. purpose of El living, principal the purpose of breathing, motivo de purpose of vivir, being alive, el principal motivo de glorify God estar and vivo enjoy him forever. es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre, como dice el catecismo. And enjoy him forever. That's your Esa purpose. es tu propósito. Lord, what is my Señor, purpose in life? ¿cuál es mi propósito en la I don't care vida? if you're a carpenter, I don't care if you No mow lawns, I importa don't care si if you're eres un carpintero, jardinero o ejecutivo, si eres God's multimillonario, purpose for you el propósito de Dios is to glorify him. es que le glorifiques. By losing your life, Al perder tu vida, you gain it. la hallas. We have to believe. Tienes que creer, Believe that. créelo. Now, Ahora, Daniel, what is he praying about? ¿por qué He's está praying orando? about the abomination Está of orando desolation por la desolación de Jerusalén que había de God showed venir. Daniel Dios había mostrado a Daniel las malas noticias en capítulo 8, 9 y 12, donde se menciona la desolación de Jerusalén aún por venir. Una ya ha venido cuando Jerusalén fue destruida la primera vez en el 586
when Babylon antes de Cristo, cuando Babilonia But in these prophecies in the book of Daniel, derribó. God told him it's going to happen again. Pero se le dice a Daniel que pasará una vez más, unos años después, 167 BC. en el año 167 antes de Cristo. Antiochus Epiphanes, Antíoco Epifeo for 3.5 years, la derribó made the temple desolate. Weeds grew up 3 veces. of the temple. That was the abomination. Esa es la desolación. But Daniel also Pero predicted también that it was gonna Daniel be predijo desolate again que iba a after that. estar desolada una vez más, finalmente, y esto pasó en el año 70, unos años después que Cristo también predijera, cuando dice, cuando veas la desolación, entonces sabrá que aquellos que están en Judea huyan a los montes, porque habrá una tribulación como nunca la ha habido. Entonces, 3 veces, 3 eventos que se llama la desolación cuando el templo es dejado en desolación, en estas fechas que ves en tu pantalla. Lucas le llama cuando los ejércitos la rodean. Marcos y Mateo habla más en términos hebreos y la llama esa desolación. Lucas la llama Jerusalén rodeada por los ejércitos. Y había 2 templos, el cuerpo de Cristo y aquel en Jerusalén. Y 2 templos tenían que irse para que el trabajo de la redención fuera hecha. Lo dice en Hebreos 9:8. El Espíritu Santo indica esto, que el camino al Santo de Santos no fuera manifestado mientras el primer tabernáculo todavía se mantuviera en pie. El primer tabernáculo, el templo, pero también destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ambos templos tendrían que irse para que la salvación fuera manifestada, para que el trabajo de la redención fuera hecha. ¿Lo puedes ver? Si quieres tomar nota, Hebreos 9:8. Antes de que haya camino al Santo de Santos, que sea manifestado, ambos templos tienen que irse. Jesucristo siendo crucificado y el templo de Jerusalén derribado, porque el templo de Jerusalén siendo un tipo y Jesucristo el antitipo, ambos tendrían que ser destruidos para que pudiera manifestarse el camino al Santo de Santos. Hebreos 9:8. Ahora, lo interesante es que si Dios hubiera predicho y Daniel lo hubo leído en Jerusalén y que el templo sería reconstruido 70 años, ¿por qué empieza a confesar los pecados de su pueblo? Y aquí hay una gran verdad, hermanos, y no la dejes ir. Es porque Dios promete que algo va a pasar. Y hay 2 verdades, los medios y el propósito. Ha decretado de que el templo sería reconstruido después de 70 años, pero también decretó que habría de ser a través de la oración. Recuerdo mis años en el instituto, donde recuerdo 2 personas discutiendo, una de ellas hipercalvinista y probablemente ambos calvinistas, pero uno decía, Dios no hace nada solamente a través de la oración. Y el otro dice, no, eso es blasfemia. Dios no hace nada a través de la oración. Si Dios va a decidir hacer algo, lo va a hacer. Pero no es lo que Daniel creía, ¿verdad?
Daniel sabía que las promesas de Dios, que el templo iba a ser reconstruido después de 70 años, iba a pasar, pero clama a Dios de que pase. Creo que el avivamiento está por venir. Muchos de los profetas lo han predicho, que va a haber un gran avivamiento. Estas cosas que están pasando son medios de Dios. Y recuerda que Amos dice que si hay calamidad en la ciudad, no es Dios quien lo ha causado. Las cosas que pasan hoy en día es similar a lo que pasó en la abominación de la desolación por los pecados del pueblo de Dios. Esa fue la causa. Y todas estas cosas, el virus, estas maneras tontas y los profesionales manejándolo, y todos estos escándalos, ¿sabes que su solución, que hay maneras de cura temprana y barata? Hay sustancias económicas que pueden ser usadas para una etapa temprana, pero el gobierno está en contra. Hasta que esperes a etapas más drásticas y que no funciona. Se trata de una vacuna que costará mucho. No crees lo que el mundo dice. No creas. Por favor, no lo creas. Pero mucho más importante, que nada te puede pasar si yo no permito. Que nada puede pasarte, el pueblo de Dios, el elegido, a menos de que yo permita que pase. Y si lo hago, es por tu bien, inclusive hasta la muerte. No tememos a la muerte. No tenemos miedo de la enfermedad. Es por eso que estamos abiertos. Y es en contra de la ley de Dios cerrar la iglesia, porque se habla de la asamblea de Dios. Es un mandamiento muy claro. Amén. Sí que Dios decreta la oración para completar su trabajo. Y alguien dijera, esa es una contradicción, pero tienes que entender la teología de uno y los muchos. Ambos son correctos. Pareciera contradicción, pero así debemos de evaluar cada doctrina, porque cada verdad, cada doctrina es como una moneda de dos partes que no se contradicen, es parte de la moneda. Dios es tres y uno. Tres personas en una esencia, pareciera una contradicción. Salvación es por gracia, pero ¿qué de las obras? Ley y gracia, ambas van juntas, porque si nada más nos fijamos en una, entonces se convierte en un gnosticismo llamado anticristos por Juan, los primeros cristianos, que creían que el mundo es hecho malvado, pero Jesucristo vino en carne. Entonces negaban la existencia de Cristo en carne. Cada verdad, lo ves, tiene que ser evaluada con esta analogía, porque Dios decreta las cosas que pasan, pero también decreta oración para su cumplimiento. Dijeras, es una traducción, no importa, pero no lo es. Ahora Daniel confiesa nuestros pecados. Nosotros, versículo 4, nosotros hemos pecado. Daniel no hubo pecado. ¿Por qué dice hemos pecado?
hemos hecho Neither have maldad. we heeded your servants, the prophets. He includes himself. Hemos ignorado a tus sirvientes, a tus profetas. Nosotros no hemos obedecido a tu voz, Why does Señor. he talk like that? ¿Por qué habla Why así? does he say we? ¿Por qué habla de nosotros? ¿Por qué no dice, oh, ellos son malvados? Es su culpa. No, he includes No, himself. se incluye. Why? ¿Por 'Cause qué? God does. Porque Dios lo hace. God includes us. Porque Dios nos incluye. No podemos decir, oh, todas las iglesias son It's their fault. malvadas. No, tenemos que decir, somos unos. There's only one body. Es solamente un cuerpo de aquellos que profesan a Cristo. God sees us as Y a Dios unit. So nos ve como una entidad. Tenemos and say it's que ser unidos. No podemos jugar el juego de echarle la culpa. it's the judgment of God. Es nuestra culpa y el juicio de Dios nuestro. ¿Lo puedes ver? Daniel could see it. Daniel lo pudo ver. We can't blame other churches No podemos without including culpar ourselves. a otras iglesias sin incluirnos. We are one body, Somos un cuerpo and we cannot y no separate podemos ourselves separarnos as holier como than más others. santos Some que people otros. today say, well, we Muchos don't de go to ellos church, the dicen, church has gone corrupt, so we'll just no, meet in home and we'll meet in small groups. no voy a ir a la iglesia porque la iglesia se ha corrompido. Nos vamos a reunir. Holier than thou. Somos más santos que Do ellos. that. No podemos Need hacerlo. one another. Necesitamos del uno del otro. And I'm not saying every church that's not having church, that everybody in those leadership of those churches is Y no sissy. I'm digo not saying that. Que cada líder en estas iglesias There could son be temerosos. circumstances that I don't know about, or that you don't know about. No lo sé. I know in some of these cases the pastor En wants muchos casos el pastor got some se somete chicken liver elders in some of those churches. a los ancianos, otros no. Pero solamente Dios sabe la situación de cada iglesia. Pero no podemos culpar a otros si no abren. Lo que debemos de hacer John MacArthur es orar por iglesias como, por ejemplo, la de John MacArthur, donde en un lugar donde es prohibido to put him in abrir la iglesia y donde lo han amenazado to do what's de right. arrestarlo por hacer lo correcto. Praise God for that. Amen. Y gracias a Dios por ello. Thank God for John MacArthur. Gracias a Dios por él y oramos por él. Situation. Right there we have a model in Tenemos California. un modelo en California, un estado comunista, So the war goes on. y así que la guerra continúa. Series in Daniel, En esta serie de Daniel, cuando lleguemos al capítulo 10, hablaremos de la guerra y principados y potestades the different ways y las distintas maneras en que different kinds of Daniel ora, los diferentes tipos de oración. No te lo pierdes, Sunday. no te lo pierdas. Man, I tell you what, Y te voy a decir una cosa, good this morning. Man, we got the most powerful Sunday school hemos class. tenido una gran lección. Powerful. It's where we're teaching the nature of saving conversion as it was taught by our forefathers. Estudiado la naturaleza de la fe salvadora It's one of the greatest needs we y have. una de las grandes necesidades que tenemos hoy en día. Now notice Note, that Daniel, while he's praying, he mientras que Daniel ora, justifica a Dios. Hay un versículo en Lucas donde dice, cuando eran bautizados, justificaron a Dios. Daniel justifica a Dios, así es. Mira lo que el movimiento feminista y el movimiento liberal, culpando a Dios. Ellos son los buenos, inclusive Dios es el enemigo. No, justificamos a Dios. Dios ha mandado este juicio con este escándalo, con esta plaga, si la quieres llamar así. Huracanes, todas estas maldiciones mandadas por Dios como juicio. Y el juicio comienza en la casa de Dios y empieza con nosotros. Imagínate lo que se les puede esperar a ellos. Y esto lo dice Pedro y lo tomó de Ezequiel. Daniel justifica a Dios. Mira el versículo 7. Tuya
es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Gracias, Señor, por tu juicio encontramos en Apocalipsis. ¿Acusamos a Dios por estos juicios? ¿O no es Dios, es el diablo? Dirán algunos. Ay de ellos, asirios, la vara de mi ira. Dios usa a los asirios para juzgar a su pueblo. Y después dice, ay de ellos, asirios, de los cuales los he usado para castigar a mi pueblo. Dios usa al diablo de esa manera. El diablo es esa ira de Dios, ese instrumento. Dios manda ese instrumento para castigar a su pueblo por el pecado. Y Dios es justo al hacerlo. Dice Salmos, amo tus juicios. ¿Amamos sus juicios? Tenemos que morir para amar sus juicios. Nosotros nos hemos rebelado. Nosotros es la confusión de rostro. En versículo 11, míralo, dice, Daniel confiesa la causa de este desastre. Siempre hay una causa. No hay consecuencias sin causa. Siempre hay una causa para cada maldición. Y es el pecado. Si quieres hablar de psicología, tenemos algunos libros de Adams para consejería. Y la conclusión siempre es la misma. El problema de las emociones de los hombres es el pecado. La gente quiere ir a Freud, quiere ir a diferentes filosofías. El pecado es el problema. El pecado es el problema. Recuerdo en tiempos pasados cómo me deprimía. Trabajaba para Procter & Gamble y entraba en depresiones. Y el problema era el pecado, hermano. El problema era el pecado. No es lo que ellos dicen que es. El problema es el pecado. Y el pecado puede ser manejado. Es el problema en Jerusalén. De eso se trata nuestra redención. No necesitamos de las medicinas. Tenemos que llegar a la causa, que es el pecado. Pero para el hombre es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Tiene una manera para la salvación. No podemos merecerla, no podemos conseguirla con nuestras fuerzas. Imposible para el hombre hacerlo. Ese es el punto. Es gratis. Es por gracia. Es el regalo de Dios. Espera un milagro. Espera que Dios maneje el problema. Espera que Dios se muestre. Pide por sabiduría, porque Dios promete darla. Ten fe en Dios, porque ciertamente te digo que todo lo que pidieres recibirás. No estamos temerosos del diablo. Tememos de nosotros mismos. Y si el diablo dijera, mira cómo has pecado, no tienes derecho a hablar estas palabras. No tienes derecho para orar. Mira las cosas que has hecho. Lo acabamos de hablar cuando escuchamos esto. Argumentamos con él. Decimos que no somos tan malos. ¿Qué es lo que Dios dice que hagamos? Ponte de acuerdo con tu adversario prontamente mientras estás en el camino. Y si el diablo te acusa,
¿Sabes qué? Así es. And you don't know the half of it, devil, because you don't know my heart. Pero ¿sabes qué? No conoces I'm worse than you think I am. todo de mí. Soy peor de lo que piensas, pero la sangre de Cristo From all unrighteousness. nos limpia de todo The devil pecado goes away with his tail between his legs. y el diablo se aparta Just defeated. Not by derrotado, defending yourself, no defendiéndote a ti but by mismo, defending Jesus. pero defendiendo y la redención de Jesucristo, Free. libre, gratuita. There's none good, no, not one. No hay nadie bueno, ni un uno. The blood of Jesus Christ, God's La Son, sangre de cleanses us Cristo from nos all limpia de unrighteousness. toda injusticia. Believe it. Créelo, If we confess our porque si sins, confesamos nuestros pecados, si estás de acuerdo con tu adversario, then he'll flee from you. That's how you resist the devil. así es como Not by resistimos defending yourself, al but by diablo, agreeing with him. no al See, defendiéndose. God's way is completely the opposite ¿Sabes? of man's way. Las maneras de Dios And son oh muy God, we pray diferentes that a those las who truly humanas. realize that. Damos gracias por eso, por nuestro presidente, Amen. por ellos también, Oh, we love him though, and we thank God for him. God is using him. porque Dios lo está usando. And then in verse 16, Y Daniel entonces cries en el for versículo mercy. 16 vemos a Daniel clamando por misericordia. Hoy, Señor, According to all your de righteousness, acuerdo a toda pray. Now, tu how can God be justicia. righteous and still forgive us? ¿Cómo puede Dios I ser pray, let your justo anger and your fury be y turned perdonarnos away al mismo from your tiempo? city, Jerusalem, from your church, from your people. Now, therefore, our God, hear the Apártense prayer of your ahora servant tu ira y tu and his furor. supplications, and for the Lord's sake, Oye cause la your oración de face to tu shine siervo on y your sus sanctuary, ruegos on your people, on your church, por on amor your del temple, Señor. on Jerusalem, which is desolate. Right now, Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. throughout the world, Hablando America, de la iglesia, y es aplicado hoy en día, donde las they ordain paredes homosexuals. han sido destruidas. Hoy en día las iglesias cerradas, iglesias ordenando homosexuales, Or works by the way of salvation. donde la incredulidad ha sido puesta, The doctrines. expuesta, The walls are the doctrines. donde las doctrinas, And siendo if there are no como walls, then false paredes, teachers, false doctrines come han in sido and derribadas set y the church. falsos Walls are broken pastores han entrado down. Your sanctuary is desolate. y los púlpitos hablando mentira. Dios, que nos ayude en esta Build iglesia, up the walls. ir construyendo esas paredes To build de up the nuevo, understanding. To go back to the future with the faith. regresar al futuro con la fe de nuestros padres. The attitude is that we don't need the fathers, we don't need others. Su actitud es de que no necesitamos a nuestros That's padres, rebellion. no necesitamos de los That's a broken demás. down wall. No, eso es rebelión, eso es orgullo. Pride. I'm willing to be taught better by any man, and I've been corrected many times He sido since corregido muchas veces en mi when vida. I was first awakened. I've been corrected many times He by the sido word of God. corregido por la Oh, my palabra. God, incline your ear Oh, and hear. Open your eyes and see alma. our desolations. See it, Lord. Dios, inclina Have mercy. tu oído Restore us, O God. y escucha nuestra oración. ¿Y sabes qué pasará? Gabriel showed up. ¿Sabes qué pasó? Gabriel showed up. Gabriel He appeared with the apareció answer. y se apareció con la respuesta. And we'll cover this answer next week. Y cubriremos la respuesta la siguiente So semana. God is still judging His Sí church que today in 2020. Dios sigue juzgando a su iglesia en el año Churches are 2020. closed because of Las fear and iglesias unbelief. están cerradas por Fear incredulidad, and unbelief por are the miedo. first two on the list Y sabes, for those who esas will son have las part in the lake primeras of fire. características de aquellos que tendrán Revelation parte 21:8. del lago de fuego. And the last on the list are the liars. The fearful and the unbelieving shall have their part in the lake of fire. Oh God, let us not be Dios, fearful and unbelieving. permítenos no ser incrédulos ni Churches temerosos. are closed because of this. Las iglesias están Churches, cerradas por as I esto. said, are ordaining homosexuals and walls are broken down. Las iglesias ordenando Preaching a false gospel. Churches are ordaining women. morales Oh, my sexualmente. God, incline your ear, Dios, hear, open your eyes inclina and see
y ve nuestra desolación, Señor, and let your anger and your fury. y aleja tu ira. Does this make sense? ¿Tiene sentido, hermanos? We cannot let the No government podemos dejar al gobierno create a new doctrine in the church. crear una nueva doctrina en la iglesia. First time in the La history primera of vez mankind, en la historia or since the del ser Roman humano, por lo menos desde el Imperio Romano, governments, el gobierno, well, I guess in China they've shut down churches, right? bueno, tal vez no la primera vez, en China This has never happened. también lo ha hecho, pero en América nunca This has se never había happened in visto, America. nunca se había visto tal cosa. They want a new world order, Con un nuevo orden mundial, new normal. con una nueva norma. But God always has Pero his Dios remnant who siempre won't allow it. tiene a su remanente que no God lo always has permitirá. his remnant Dios siempre tendrá su remanente and are willing to be thrown into the que se dire levantará, furnace. They're willing to be thrown que into the estarán fiery dispuestos a ser lanzados en un horno de fuego, ser lanzados a un foso de leones, furnace, but they will not pero nunca agree. estarán de acuerdo. They will not agree to Nunca break the estarán de commandment of God. acuerdo en quebrar el mandamiento de Dios. Good customs, those are law. Good traditions are Las law. buenas tradiciones son leyes, The Bible is clear about it. porque la Biblia está Not claro. forsaking the assembling of yourselves No. together, as the manner of some is. What is communion? But together with Te one olvidarás de la comunión entre hermanos. Eso hacemos cada another. domingo. Thank you, Lord, that you've had mercy on us. Y te agradecemos, Padre, Thank que has you, Lord, that tenido no misericordia inhabitant of this church y que no habitante en esta iglesia. says I'm sick. Well, right now Frank is sick. Tenemos a Not with Frank COVID. enfermo, no con el virus. He's got the flu. Sounds like he's got the flu. Suena como si tuviera una gripe, But that's okay, right? He'll overcome it. pero la Just a vencerá. few more days, he'll be well. Poco más de días y estará bien. Brian had it. Brian lo I said, tuvo you're going to be over it next week. And he was. y lo sobrepasó. I am the Lord that healeth thee. Tú eres, Señor, I am the Lord that healeth. quien nos curas. Believe, Cree, trust. confía Nothing can que happen nada te puede pasar unless I let it happen. a menos de que yo lo permita, dice el Señor. If I do, Y si así lo hago, it's for your good. es por tu propio Want bien. something good to happen? ¿Quieres que pase algo Something nuevo good is gonna happen to y you, bueno te pase? even if you die, Bueno, aún la muerte even if you get sick. puede serlo, Nothing can conquer us pero nada nos puede conquistar, nada, because we're in the covenant. porque estamos en el pacto en Cristo. Psalm 91. He Salmos, that dwells in the secret place of the aquellos Most que High habitan en los lugares celestiales is under God's protection. está God's shelter. debajo Goes on to mention del the four refugio de horsemen. Dios. Call them that, but they are the four horsemen. The plagues Plagas on you. no vendrán a ti. Believe God. Y créelo, All things are que possible. todas las cosas son Don't go by how you posibles. feel. Don't go No by te circumstances. rijas por las circunstancias o por cómo te sientes. Rígete por la palabra de Dios y créelo. Now, what kind of prayer was answered? This ¿Qué prayer was tipo answered. Gabriel de came, oración fue but the answer was not contestada? but it was Y la encouraging because respuesta no God was fue showing him la más confortante, pero Dios estaba hablando cómo 400, la restauración 70 iba a years, tomar 490 parte, years. cómo Dios iba a What kind of actuar. prayer gets answered? ¿Qué tipo de oración es contestada? Daniel oró por el pueblo, God's cause. por el reino de Dios, no por sí mismo. He did not blame his Nunca slave culpó masters. Black Lives a sus Matter. autoridades. You want God's blessing? Quit playing the name game. People of faith know the cause. Todos esos movimientos de los afroamericanos, What is the cause of slavery in the Bible? deja de culpar. God is the one that sends Que that Dios white horse. es el que manda todas estas consecuencias, cautividad, Conquest. conquista. So what do you do to get out of it? You blame ¿Qué yourself haces? like Daniel did. No We blame ourselves. culpas, That's the way to freedom. encuentras la razón y esa es la manera, la You libertad. don't ask for No pides money to be paid to you. What do they call it?
Huh? I got it written down here, but I missed it. Reparations. No pides por reparaciones, You blame yourself. God sent you porque into Dios slavery because of your sins. ha mandado esclavitud por sus pecados, And Christ is the cure. pero Cristo es la cura. You know, successful black people know that. They know that. I mean, Y gente afroamericana lo sabe, exitosa, y no juegan they este take personal responsibility juego de culpar, toman su responsabilidad y trabajan duro to get out of slavery. para salir de You esclavitud. blame self. You put the responsibility upon yourself. You don't blame others. These revolutionaries, they're always blaming. Estos revolucionarios siempre culpando al rico, no. You're in captivity because God sent you there, and God sent you there because of sin. Dios ha So the mandado answer is simple. a la Repent. esclavitud al hombre por el pecado y la respuesta es fácil. Salvation. Arrepiéntete y acepta Amen. su salvación. Pray like Amén. Daniel. Oremos como He Daniel, included himself in the donde blame. se incluyó en la He culpa. said, we and our fathers. Nosotros He didn't brag on his heritage. nunca se regocijó en su herencia. Nuestros padres han pecado And he asked for action. y pidió Expect action. por When acción. you pray, Espera expect esa action. acción de Expect Dios. an answer. Espera una respuesta. We've gotten some answers here. Hemos tenido varias We've respuestas seen aquí. God heal instantly. Hemos visto a Dios sanando instantáneamente. Hemos visto a Dios proveyendo financieramente. He can do it. Lo puede hacer. He can do it. He can bless your business. Puede bendecir But tu if he negocio. chooses to destroy your business, Pero si remember, destruyera tu what is the negocio, recuerda cuál es la if there's causa. calamity in the city, Si hay calamidad shall en la not the Lord ciudad, have done it? no es Dios quien la ha Why does the Lord mandado. do it? ¿Por qué lo ha Because hecho? of sin. Por el pecado. But there's a solution. Pero hay una solución. Hallelujah. There's hope. Aleluya. Hay una There's esperanza. always a solution. Siempre hay una solución. And it's Jerusalem. Y es The Jerusalén, restoration of Jerusalem. la restauración de God's Jerusalén, church. la iglesia de Dios, el pueblo de That Dios. ought to be the Esa debe de ser concern of la our lives. principal preocupación de nuestras vidas. Amén. Man, that'll put the go ye into it. You know, it says, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Hallelujah. So Aleluya. he asks for action, and he Esperamos expects it. And he says, "Oh Lord, hear. Y Oh pedimos Lord, por forgive. acción. Oh Lord, Señor, listen perdona. and act. Señor, actúa. Do not Señor, delay escucha. for your No te own sake, tardes my God, for your city por and tu your ciudad, people are por tu called by pueblo your name. que te llaman por tu nombre. Therefore I say to you, Por lo tanto, te digo things you ask when you pray, que pidas believe cuando you ores, will receive, creas and you shall have them. que recibirás. Can you say amen? ¿Puedes decir amén?